Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tarde de Biblia de la Escuela de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Quisiera empezar enmarcando la presentación en un texto bíblico de Primera de Reyes, en el cual será centrado la Biblia hebrea hace una presentación. Primera de Reyes 16:30 dice: Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Así es presentado en la Biblia hebrea el personaje del cual se nos hablará hoy. Corresponde a una construcción ideológica, ciertamente, como muchas en el imaginario del corpus deuteronomista. ¿Cómo rastrear el proceso de esta construcción? ¿Qué finalidad tenía? Un acercamiento sincrónico donde mezclaremos elementos a partir de la sociología, como es la violencia y la guerra, y desde la narratología nos ayudará a situar la figura en el contexto de la trama y su objetivo como el malo de la historia. Para eso contamos con la grata presencia del profesor Jerome T. Walsh. El Dr. Walsh fue profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Botswana y en la Universidad de Dallas. También ha sido editor de Berit Olam, Studies in Hebrew Narrative and Poetry Series. También es miembro de la Society of Biblical Literature y de la Catholic Biblical Association of America. We are honored by your presence here, dear professor. Thank you. I'm honored to be here. Me honra estar aquí. Okay. I'm honored to share with you some of the work I've done on ancient Hebrew narratives. I'm very grateful to Professor Castillo for arranging my visit and to Rector Cook for her warm and friendly welcome. Me honra estar aquí para compartir con ustedes algo del trabajo que he hecho sobre la narrativa hebrea antigua. Estoy muy agradecido con el profesor Castillo y por arreglar esta visita, por clarificar esta visita, y a la rectora por su bienvenida. Before I present my talk, I would like to tell you a bit about what I hope to accomplish today and about what I do not intend to do. Antes de empezar, quiero explicarles un poco lo que quiero hacer hoy, lo que espero hacer y lo que no quiero hacer. I want to explore with you two chapters of what Christians call the Old Testament and scholars call the Hebrew Bible. But before these chapters were Bible, and long before they were Old Testament, they were narrative texts. They were stories. Perhaps historical, perhaps not, perhaps somewhere in between. This is the level I want to explore. What these stories said and what they meant to the people who wrote them and to the people who read or heard them in the many centuries before they came to be called Bible. Quiero explorar con ustedes dos capítulos de lo que cristianos llamamos el Antiguo Testamento y biblistas la Biblia hebrea. Antes de que estos capítulos hayan llegado a ser Biblia y mucho antes de que fuesen Antiguo Testamento, eran textos narrativos, es decir, relatos, quizá históricos, quizá no, o en un punto intermedio. Ese es el nivel que quiero explorar. ¿Qué dicen esos relatos y qué significaron para las personas que los escribieron y las personas que los leyeron o escucharon muchos siglos antes de que llegasen a ser parte de lo que llamamos Biblia? This approach is not intended to deny or challenge later religious uses that both Judaism and Christianity have found for these texts. It's simply to understand more clearly the foundational meanings the texts have. In this way, we will lay a firm foundation upon which further religious and theological interpretation could be built. Este acercamiento no busca negar o desafiar los usos religiosos que tanto en el judaísmo y el cristianismo se ha hecho de estos textos. Es simplemente buscar entender con mayor claridad los significados fundamentales que los textos tienen. De esta manera buscamos llegar a una base sobre la cual se construye significado religioso y teológico posteriormente. I will read the titles of each section before I get to the text of the section
so that you can follow me on the outline. Voy a leer el título de cada sección para que puedan ir siguiendo en el esquema. So, the introduction. La introducción. My intention today is to investigate two biblical passages about King Ahab of Israel. The passages are found in the first book of Kings, chapters 20 and 22. And they tell stories of King Ahab's wars with the neighboring kingdom of Aram, which was located in what is now Syria. I want to consider two sets of questions for each of those chapters. The first set of questions is about the story. What happens in the two stories that we read? Can we discern earlier versions of the stories behind the ones that we have in the Bible? And if we can, are there any significant differences between the earlier and later versions of the stories? Can we explain who may have changed the stories and why? Mi intención hoy es investigar dos textos bíblicos acerca del rey Ahab en Israel. Los pasajes están en el primer libro de Reyes, capítulos 20 y 22. Cuentan la historia de las guerras de Ahab con el pueblo, el reino vecino de Aram, que se ubicaba en lo que hoy es Siria. Quiero considerar dos tipos de preguntas sobre estos capítulos. La primera pregunta es acerca del relato. ¿Qué sucede en estos dos relatos? ¿Qué podemos discernir? ¿Podemos discernir versiones anteriores a los relatos que tenemos en la Biblia hoy? Si es así, ¿hay diferencias entre los relatos anteriores y los posteriores de esas historias? Y podemos explicar quién y por qué se cambiaron estos relatos. The second set of questions is about history. What can we learn from the stories, particularly from their earliest forms, about historical events that took place in ancient Israel? Do we know anything about those times and events from non-biblical sources? How well do the biblical stories agree with what non-biblical sources tell us about those times and events? El segundo conjunto de preguntas tiene que ver con historia. ¿Qué podemos aprender de estos relatos, en particular de sus formas más tempranas, acerca de los eventos históricos que sucedieron o que se dieron en el Antiguo Israel? ¿Sabemos algo de esos momentos, de esos tiempos y eventos de parte de fuentes extrabíblicas? ¿Qué tanto acuerdo hay entre la Biblia y los relatos y las fuentes extrabíblicas? I have chosen these texts for two main reasons. First, a historical reason. As far as the biblical text is concerned, Ahab is the most important king of Israel after David and Solomon. The account of his reign takes up 6 full chapters in the book of Kings. No other king of Israel or Judah is discussed at such length. But today we are only going to consider 2 of those 6 chapters. So any conclusions that we might reach have to be tentative. Reading the other 4 chapters about Ahab may discover additional important information that we would have to discuss, to take into consideration, but we won't be reading those. He escogido estos textos por 2 razones. Primero, razón histórica. Dentro del texto bíblico, Ahab es el rey más importante de Israel después de David y Salomón. El relato de su reinado ocupa 6 capítulos en Primera Reyes. No hay ningún otro rey a quien se le otorgue tanto texto, ¿verdad? Pero hoy solo vamos a considerar 2 de estos 6 capítulos. Así que cualquier conclusión a la que podamos llegar va a ser tentativa. Al leer los otros 4 capítulos podríamos descubrir información adicional que tendríamos que considerar antes de tomar decisiones finales sobre el reinado de Ahab. There's also a literary reason. Within the 6 chapters about Ahab, these are the 2
that even regular Bible readers don't pay much attention to. Both chapters appear to be relatively standard stories of military battle. Yet they contain surprising things when one reads them with a careful, critical eye and some historical awareness. Escogí estos capítulos también por una razón literaria. Ambos capítulos, bueno, con 6 capítulos, dentro de los 6 capítulos acerca de Ahab, estos son los dos que a los que menos atención se les presta. Ambos capítulos parecen ser relatos básicos, estándares, digamos, de guerra, de batalla, pero contienen elementos sorprendentes cuando los leemos con ojos críticos y con conciencia histórica. There's one odd indication that the arrangement of our biblical text may be artificial. In the ancient Greek translation of the Bible, the story we have in chapter 21, which comes between these two, actually comes before these two. This may mean that the 2 chapters about the war with the war with Aram, originally circulated together as a separate document, and that the Greek text and the Hebrew text incorporated them in different fashions. Now, this chapter in between, chapter 21, has nothing to do with chapter 20 or 22. So the fact that I ignore it isn't going to change the way we deal with chapter 20 and 22. Hay un elemento inusual que indica que el arreglo del texto podría ser artificial. En la traducción griega de la Biblia, la historia del capítulo 21 en nuestras Biblias viene anterior al capítulo 20 y el 20, al 20 le sigue el 22. Quiere decir que los 2 capítulos acerca de la guerra podrían haber circulado como una unidad separada, independiente de los otros relatos acerca de Ahab, y que cuando se incorporaron al libro de Reyes se insertaron de esta manera. No podemos saber, pero sugiere que se pueden leer los capítulos 20 y 22 juntos sin tomar en consideración el 21. En todo caso, el 21 no tiene relevancia con los eventos que se encuentran en el 20 y 22. I should also mention in advance that throughout the paper, I use the divine name Yahweh, where the underlying Hebrew text uses it, rather than following the late Jewish custom of substituting the word Lord for the name Yahweh. If your particular religious tradition prefers the pronunciation Jehovah, there is a technical explanation for the difference. But in fact, both Jehovah and Yahweh represent the same Hebrew word in the Hebrew text. Quiero mencionar que yo uso el nombre divino Yahvé cuando el texto hebreo lo utiliza, en vez de seguir la costumbre judía de sustituir Señor cuando aparece el nombre divino. Si su tradición religiosa prefiere la pronunciación Jehová, hay una explicación técnica de esta diferencia, pero los nombres Yahvé y Jehová traducen la misma palabra hebrea. Okay, the texts. Los textos. The Book of Kings, along with several other books in the Hebrew Bible, was produced in the form we have it by a group of scholars collectively called the Deuteronomistic Historian. That's a mouthful. The Deuteronomistic Historian. He or they, more likely, compiled it, probably in 2 editions. One in the late 600s and the other in the early 500s BCE, from a variety of oral and written traditions. The first edition of the work may have been written just before the Babylonian exile, which began in 587 BCE. The second edition was almost certainly written after the exile had started, in an attempt to explain why God was punishing his people so severely. El libro de Reyes, junto con otros libros de la Biblia hebrea, se produjo en la forma en que hoy los tenemos por un grupo de especialistas
teólogos, no sé, escribas, llamados colectivamente el historiador deuteronomista. Fueron compilados, o los textos fueron compilados probablemente en 2 ediciones, finales de los años 600 o principios de los 500 y principios de los años 500, de una variedad de tradiciones, ¿verdad? La primera edición probablemente se escribió justo antes del exilio babilónico, 587 a.C., y la segunda después del inicio del exilio, para tratar de explicar por qué Dios estaba castigando a su pueblo. The Deuteronomistic history does not focus only on the exile. It looks back over many centuries of Israelite history, from the time of Joshua, probably about 1100 BCE, to the Babylonian exile itself in, say, 550. The events we are interested in take place right about the middle of that period, between 855 and 852 BC, during the reign of Ahab, the king of Israel. La historia deuteronomista no solo se enfoca en el exilio babilónico. Presenta una visión de muchos siglos de la historia de Israel, desde Josué, probablemente el año 1100 a.C., hasta entrada al exilio babilónico, 560, 550. Los eventos que nos interesan en los relatos que vamos a ver se encuentran más o menos a la mitad de este periodo, entre 855 y 852 a.C., durante el reinado de Ahab, rey de Israel. So, chapter 20, 1 Kings 20. Pues capítulo 20, primera Reyes 20. Some data about time and place. The story of 1 Kings 20 happens somewhere around 855 BCE. It involves political tensions and eventually war between Israel and Aram. Aram was the neighboring country to the northeast, located around Damascus in what is nowadays Syria. It seems that Aram is militarily much stronger than Israel because Ahab, the king of Israel, agrees to become a vassal of Ben-Hadad, king of Aram. This is what Ahab means in chapter 20, verse 4, when he acknowledges that everything he possesses belongs to his overlord, Ben-Hadad. The agreement is a formality. It's the equivalent of an oath of loyalty. Nobody expects Ben-Hadad to say, "Wonderful, give it all to me." Okay. Primero, información sobre el lugar y la época. La historia de Primera Reyes 20 se ubica más o menos 855 a.C. Involucra tensiones políticas y hasta guerra entre Israel y Aram. Aram era el país al noreste, alrededor de Damasco, en lo que hoy es Siria. Pareciera ser que Aram era militarmente mucho más fuerte que Israel, porque Ahab, el rey de Israel, se somete como vasallo de Ben-Hadad, el rey de Aram. Esto es lo que quiere decir Ahab en capítulo 20, versículo 4, cuando dice que todo lo que él posee le pertenece a su soberano Ben-Hadad. El acuerdo es una formalidad equivalente a un juramento de lealtad. No se espera que el soberano realmente le pida al vasallo que entregue todos sus bienes, ¿verdad? Contrary to usual diplomatic procedure, Ben-Hadad insists that Ahab really send him great wealth and many royal hostages. This is not the way an overlord was supposed to treat his vassal. So Ahab refuses and prepares for Ben-Hadad to make war on him. Ahab takes military advice from a prophet who speaks in Yahweh's name. When he follows the prophet's advice, he defeats Ben-Hadad's superior army. Pero contrario al procedimiento diplomático usual, Ben-Hadad sí le exige a Ahab
que le entregue su gran riqueza y sus rehenes, y entregue rehenes reales. Esta no era la forma en la que un soberano debería tratar a su vasallo, así que Ahab se niega a hacerlo y se prepara para la guerra, es decir, de que Ben-Hadad lo venga a invadir, a atacar. Ahab recibe consejo militar de un profeta que habla en nombre de Yahvé. Cuando sigue el consejo del profeta, derrota al ejército superior de Ben-Hadad. The prophet warns Ahab that there will be another attack in a few months. And then a different prophet, this one is called a man of God, but the phrases mean the same thing. He promises Ahab Yahweh's help in that battle too. And in the end, Ahab defeats Ben-Hadad's army again. Ben-Hadad is captured, agrees to a treaty, pays Israel substantial reparations, and Ahab releases him. Then, still another prophet shows up and condemns Ahab for releasing Ben-Hadad. But Yahweh had given Ahab no such orders not to release him. El profeta le advierte a Ben-Hadad, a Ahab, que va a haber otro ataque dentro de pocos meses. Otro profeta diferente le promete a Ahab que Yahvé le va a ayudar en esa batalla también. Este se llama hombre de Dios, pero es un profeta. Al final, el ejército de Ben-Hadad es derrotado nuevamente. Capturan a Ben-Hadad, quien entra en un tratado con Ahab, le paga a Israel los daños, ¿verdad? Y Ahab lo deja en libertad a Ben-Hadad. Poco después, otro profeta más condena a Ahab por no haber matado a Ben-Hadad, aunque Yahvé no le había dicho que tenía que matarlo. There are several things to notice in this passage. First, Ahab is a faithful follower of Yahweh. When a crisis emerges, twice he accepts advice from a prophet of Yahweh without any questions. He follows it, and Yahweh gives him victory. Hay varias cosas a las que debemos ponerle atención en este pasaje. Primero, Ahab es un seguidor fiel de Yahvé. Cuando surge una crisis, 2 veces acepta el consejo de un profeta de Yahvé sin cuestionar, sigue el consejo y Yahvé le da la victoria. Second, there's no basis in the text for that prophetic condemnation of Ahab at the end of the chapter. It seems gratuitous, it seems arbitrary. God had given Ahab no instructions as to what to do with Ben-Hadad. En segundo lugar, no parece haber una base, un fundamento para explicar la condena profética que se hace de Ahab en el versículo, al final del capítulo. Parece arbitrario porque Yahvé no le había indicado a Ahab qué tenía que hacer con Ben-Hadad. Finally, the divine condemnation does not fit structurally into the chapter. Biblical Hebrew narrative is often organized symmetrically. One common pattern is A, B, B, A. And if you look on the handout, chapter 20 is A, B, B, A, with the 2 A sections matching one another, and the 2 B sections matching one another. But the prophetic condemnation at the end doesn't fit that pattern. Si notamos, la condena profética no se ubica estructuralmente, no cabe en la estructura del capítulo. La narrativa bíblica muchas veces se organiza en forma simétrica. Un patrón común es A, B, B, A, donde los elementos A se corresponden y los elementos B se corresponden de alguna manera, como pueden ver en la hoja, ¿verdad?
So that last element seems like something that's been added on later. Now, we'll come back to that. Ese último elemento parece haberse agregado posteriormente, dado que no encaja en la estructura. Vamos a volver sobre esto después. Let's look at chapter 22 for a minute. Vamos al capítulo 22. The situation is this. 3 years later, the king of Israel makes war against the king of Aram. The king of Aram is not named, but the king of Israel is still Ahab, although his name only occurs once in this story. It occurs after the story a couple of times, but in the story itself, he's only called Ahab once. He's usually called the king. Ahab makes a dangerous plan that puts him in the middle of the battlefield, where he's wounded, and he eventually bleeds to death. Ok, siguiendo con el capítulo 22, la situación es esta. 3 años después, el rey de Israel entra en guerra contra el rey de Aram. El rey de Aram no tiene nombre en este capítulo, pero el rey de Israel es Ahab, aunque ese nombre aparece solo una vez al final, y se refiere a él como el rey de Israel. Ahab elabora un plan peligroso que lo coloca en el centro de la batalla, donde es herido y muere. Historians usually date Ahab's death to 853, 852 BCE. So that gives us a good estimate for the date of this battle and for the 3 years of hostility that separated it from the earlier battle. Don't worry about remembering those dates exactly. Figure them to be in the late 850s, just a few years before 850. Historiadores usualmente ubican la muerte de Ahab en 853 o 54, antes de Cristo, lo que da más o menos un estimado, nos ubica en el tiempo de esta batalla y la hostilidad entre Israel y Aram. No tenemos que preocuparnos por las fechas exactas, pero más o menos en ese periodo. There are several important differences between this battle and the one in chapter 20. First of all, now the king of Israel seems to be the aggressor. He plans to go to war. Apparently, the king of Aram has not regained all the power he had, or he thought he had, in chapter 20. But Ahab too has not prevailed entirely. In 22:3, he complains that the king of Aram has not returned Ramoth Gilead to us. So there's still tension and stalemate, as if he were the leader of the army. El segundo punto en este relato es que el rey de Israel se alía con el rey de Judá, aunque el rey de Judá parece estar en un lugar subordinado. Probablemente esta es una coalición en la que Ahab es el rey más fuerte y por lo tanto el líder, y Josafat, el rey de Judá, posiblemente un vasallo. El rey de Israel diseña la estrategia, se disfraza como un guerrero, como un soldado, y le dice al rey de Judá que se vista como el rey, ¿verdad? Como el líder. Third point, the battle does not end in victory for Israel, but in a stalemate. The king of Israel dies in battle, and the Israelite army abandons the field and returns home. En tercer lugar, la batalla no termina en victoria para Israel, no hay ganador. El rey de Israel muere en la batalla y el ejército de Israel abandona el campo de batalla y regresa a la casa. And finally, there's a symmetrical structure in this chapter too, but it's much harder to see. The symmetrical element is very long, and it comes early in the structure. It's the second element. But there are 5 parts in Samaria,
the king of Israel is getting ready for battle, and in Samaria, the dead king of Israel is buried. Hay, A and A. Okay. Hay una estructura simétrica con un elemento asimétrico también en este texto, ¿verdad? Es más difícil encontrarlo porque el elemento asimétrico es muy largo y está en el centro del texto y no al final. Hay 5 elementos simétricos, no 4. Entonces tenemos A, en Samaria el rey de Israel se prepara para la batalla, y A', en Samaria se entierra el rey de Israel. And the rest of it, I think, is Y pueden pretty ver obvious. lo demás, el resto del texto y cómo está organizado aquí. As in chapter 20, the additional passage not only disrupts the symmetry, it also has a very different perspective on Ahab. Without chapter 22, verses 5 to 28, the story is of a brave king who puts his vassal into a protected position but risks himself in the middle of battle. Tragically, ironically, a stray arrow strikes him and he dies. Así como en el capítulo 20, el texto adicional, el asimétrico, nos presenta una visión muy distinta de Ahab que el resto del capítulo. Sin estos versículos del 5 a 28, la historia sería la de un rey valiente que protege a su vasallo y se arriesga a sí mismo entrando al centro de la batalla. Trágica e irónicamente, una flecha perdida lo mata, ¿verdad? Porque él está atrapado en la guerra y muere desangrado. But when you put in verses 5 to 28, the story looks very different. Micaiah ben Imlah has warned Ahab that he's going to die in battle. So Ahab going into disguise is no longer an act of bravery, it's an act of cowardice. He's trying to let the king of Judah get the stray arrow and die in battle. So in this case, the stray arrow seems to be guided by God because it got Ahab no matter where he was. Sin embargo, cuando agregamos el elemento asimétrico, los versículos 5 a 28, la historia se transforma, se ve muy diferente. Micaías ben Imlah había profetizado que Ahab iba a morir en la batalla. Esto convierte el disfraz de Ahab de un acto de valentía a uno de cobardía. Está tratando de evitar la muerte que Yahvé le tiene planeada, esperanzado en que van a matar al rey de Judá y no lo van a matar a él. La flecha perdida entonces sí parece ser guiada por la mano de Yahvé, ¿verdad? Y la muerte de Ahab expresa la condena de Yahvé contra él, aunque no sabemos por qué lo está condenando. So we've got the same thing happening in both chapters. We've got a symmetrical story that praises Ahab and an addition that turns the praise into a condemnation. Entonces tenemos lo mismo en ambos capítulos. Tenemos una historia simétrica que alaba a Ahab y una estructura simétrica y un elemento asimétrico que lo condena. Now we'll move on to the development of the stories. How did those different stages occur? Ahora vamos a ver el desarrollo de los relatos, cómo se desarrollan estas diferentes etapas de los relatos. Let's start with the latest form, the form we have in our Bibles. Vamos a empezar con la forma que tenemos en nuestras Biblias. The latest stage was when the Deuteronomistic historian combined these stories with other stories of King Ahab to create this large passage of 6 chapters in the book of Kings. But the Deuteronomistic historian writes at the very end of the 600s BCE, or even later,
which is at least 250 years after the death of King Ahab. Okay, sorry. La última etapa que vamos a analizar es cuando el historiador deuteronomista combina estos relatos con otros relatos acerca de Ahab para formar una sección grande del libro de Reyes. Pero el historiador deuteronomista escribe en los años 600 a.C. o quizá después. Esto es 250 años después de la muerte de Ahab y por lo menos 100 años después de la destrucción del reino de Israel. So these stories, which come from 250 years after Ahab's death, and even 100 years after the kingdom of Israel was destroyed, they end up in a text written by scholars in the kingdom of Judah. So it's 100 years later, and in a different kingdom. How did this information get from Israel to Judah, and how reliably did it get from Israel to Judah? Entonces tenemos estas historias escritas redactadas por el historiador deuteronomista en el reino de Judá, no en Israel, donde Ahab reinó. Es decir, esto nos lleva a preguntar, ¿cómo es que la información sobre estos eventos en un reino sobrevive en la destrucción de ese reino y reaparecen en otro reino 250 años después? ¿Y qué tan bien o qué tan acertada será la información que sobrevivió ese proceso de transmisión? To the first question, namely, how did the information get from the northern kingdom to the southern kingdom, scholars propose a pretty reasonable conjecture. When the northern kingdom, Israel, is destroyed in 722 BC, refugees from the north took refuge in the southern kingdom, and they probably brought with them both oral and written records, traditions, information from their own history. La primera pregunta, es decir, ¿cómo llegó esta información del reino del norte de Israel al reino de Judá en el sur? A esta pregunta los y las estudiantes proponen una respuesta razonable. Cuando el reino de Israel, el reino del norte, fue destruido por los asirios en 722, sabemos que mucha gente se refugió, ¿verdad?, en Judá, buscó refugio en Judá. Por lo tanto, podemos suponer que habrían llevado con ellos, con sí mismos, habrían llevado sus historias, sus tradiciones, en forma oral, en forma escrita, etc. Now, to answer the question of how accurately the information was preserved, we've got to try to reconstruct earlier forms of the stories that were handed on and compare them with what we've actually got in the biblical text now. Elsewhere in the book of Kings, the picture of Ahab is very negative, as we can see from passages like 1 Kings 18. And the Deuteronomistic historian says in 1 Kings 16:30, Ahab, son of Omri, did more evil in the sight of Yahweh than all who preceded him. He did not like Ahab. Now, theoretically, the Deuteronomistic historian may have received positive stories about Ahab and changed them into negative ones. But it seems more likely that the stories that the Deuteronomistic historian received fit his presuppositions, and they were already negative when he got them. So we can push it back one stage so far. Entonces, para responder a la pregunta sobre qué tan bien se preservaron estas tradiciones y se transmitieron, tenemos que intentar
hacer el intento de reconstruir las formas anteriores de los relatos y compararlos con la visión o la perspectiva del historiador deuteronomista de Ahab que encontramos en el libro de Reyes. En todo el resto del libro de Reyes, la imagen de Ahab es muy negativa, como podemos ver en Primera Reyes 18 y 21. El historiador introduce a Ahab, como nos leyó Hansel, en Primera Reyes 16:30, porque hizo lo malo a los ojos de Yahvé más que todos los que reinaron antes de él. Aunque teóricamente el historiador deuteronomista podría haber recibido historias positivas acerca de Ahab y cambiarlas, ¿verdad? Podría haberlas cambiado en historias negativas, pareciera ser más probable que los relatos que recibió ya presentaban a Ahab como una figura negativa y que él los incorporó en los capítulos 20 y 22 en la forma en que los había recibido. So where did the anti-Ahab traditions come from? Where did they start? In both stories, notice that the negative picture of Ahab is introduced by prophets. Now, let me see what I've got here. I don't want to mix up stuff from later in the paper. It seems likely that the prophets are the ones who introduce the negative picture of Ahab in order to change a previous positive picture of him. Now, when we get to the historical appreciation of the stories, not just the literary appreciation, then we'll try to unpack why that dynamic would have taken place. Sorry, I'm moving from the text so much. Entonces, ¿de dónde vinieron estas tradiciones anti-Ahab, verdad? Que fueron usadas por el historiador deuteronomista. Podemos notar que ambas historias, ambos relatos, agregan pasajes que representan a Ahab negativamente a raíz de los comentarios o las palabras de profetas que son opositores, ¿verdad? Parecería razonable sospechar que estos pasajes negativos fueron agregados a los relatos originales de Ahab. Sobre Ahab que podrían haber sido positivos originalmente. Vamos a considerar en un momento estos elementos desde un punto de vista histórico y vamos a ver quiénes eran estos profetas y por qué podrían haber estado opuestos a Ahab. When would this have occurred? Let's not deal with the question why or how yet, but when. That's a very difficult question. Everything we know about Israel, the northern kingdom, in the 800s and 700s, comes to us from the Deuteronomist in the 600 and 500s. So we have to be very careful about trying to reconstruct what Israel would have looked like before the Deuteronomist got a hold of the information. La pregunta sobre cuándo podrían haberse desarrollado estos relatos, versiones proféticas de los relatos. Es difícil responder a la pregunta. Todo lo que sabemos del reino de Israel en los años 800 y 700 viene filtrado por los diferentes puntos de vista del rey y la perspectiva del reino de Judá de los siglos 600 y 500. Así que tenemos que ser cautelosos y cualquier conclusión va a ser tentativa. The prophetic movement that gives us these negative stories is probably a prophetic movement from Israel, but the kingdom of Israel ends in 722. So the prophetic version of the stories are 100 years old by the time the Deuteronomist gets a hold of them. On the other hand, the prophetic versions of the stories are already 100 years removed from Ahab. So we've got three stages here to think about. What actually happened, what did the prophets do to what
to the stories, and then the Deuteronomistic Historia. Entonces probablemente podemos ubicar la expansión de los relatos originales en el norte, más o menos alrededor de 700, antes del 722 antes de Cristo, cuando el reino de Israel fue destruido por los asirios. Es decir, los relatos proféticos sobre Ahab tendrían ya 100 años cuando fueron incorporados al libro de Reyes. Entonces tenemos las 3 etapas: la historia de Ahab, los relatos proféticos y la versión de la historia deuteronomista. If we infer that the prophets expanded previously existing stories of Ahab with their anti-Ahab additions, and we remove those expansions, what do we have left? This would bring us about as close as we can hope to get to the original stories. What is left, and what does it tell us? Well, it's the letter parts of these texts. Sí, inferimos que los profetas ampliaron relatos que ya existían con estas inserciones asimétricas, y eliminamos esas inserciones, que es lo que tenemos. Eso que queda, que está en las letras A, B, etc., nos acerca al relato más temprano, el relato original. The stories that are left do not seem to be official court records. In addition to their careful structural arrangement, there's a level of drama, there's dialogue, there's irony, there's attention to detail that characterizes creative writing, not court records. Now, that doesn't necessarily mean that these are not reliable. They may well be historically reliable, but they have been built up to grip an audience, to grip a reader's attention and emotional response. Los relatos que tenemos, al quitar las secciones asimétricas, no parecen ser registros oficiales de la corte. Además de su estructura muy cuidadosa, hay un elemento de drama, de diálogo, de ironía, atención fina a las características de una escritura creativa, es decir, es más que una crónica oficial. Esto no significa que no sean confiables los relatos, pero sí sugiere que los relatos se cuentan para lograr una respuesta emocional de la persona que escucha o lee, ¿verdad? A la vez que aporta información histórica. Once we eliminate the prophetic expansions, both chapters portray an Ahab who is a devout follower of Yahweh, attentive to Yahweh's words as spoken by his prophets, favored by Yahweh when he fights to liberate Yahweh's people from foreign oppression. The king's death is not explained as a punishment for any failing on his part. It is simply an ironic tragedy of battle, due perhaps to Ahab's imprudence in wanting to be an active part of the fighting, instead of remaining protected behind the lines as a king normally would. Si eliminamos las expansiones proféticas, ambos capítulos retratan a un Ahab que es un seguidor devoto de Yahvé, responde a la palabra de Yahvé emitida por los profetas, y es favorecido por Yahvé cuando lucha para liberar el pueblo de Yahvé de la opresión extranjera. La muerte del rey no se explica como un castigo por algún fallo de su parte, es simplemente una tragedia irónica de la guerra, quizá por su imprudencia al querer ser parte activa de la batalla en vez de protegerse como solían hacer los reyes. Nowhere in the earliest forms of these chapters that we can reconstruct do we find anything seriously negative about Ahab. In other words, as far as these two biblical texts go, the severe condemnation voiced by the Deuteronomistic historian a few hundred years later
Ahab did more evil in the sight of Yahweh than all who preceded him, it appears to be based on anti-Ahab propaganda from the early Israelite prophets, but not on any reliable historical records that have come down to us. En ningún lugar de la forma más temprana de estos capítulos que podamos reconstruir, podemos encontrar algo realmente negativo acerca de Ahab. En otras palabras, en estos dos capítulos la condena del deuteronomista, Ahab hizo lo malo a los ojos de Yahvé más que los que reinaron antes de él, parece haberse basado en una propaganda anti-Ahab de los profetas, pero no en datos, ¿verdad?, confiables, históricos, que habían sido transmitidos. Okay, now we're going to move on to the next section, the history. Ahora vamos con la historia. Now that we have some sense of the development of the stories, we can ask how these stories fit into what we know about Israel's history from other sources, both biblical and non-biblical. Now, let me warn you right from the start. Specialists in ancient history reconstruct a history of ancient Israel very different from the popular understanding that bases itself on a simple reading of the Old Testament. Ya tenemos hemos visto el desarrollo de estos relatos y podemos ahora preguntarnos cómo estos relatos caben dentro de lo que sabemos de la historia de Israel de otras fuentes, tanto bíblicas como extrabíblicas. Quiero advertirles desde un principio, especialistas en historia antigua reconstruyen la historia de Israel de una manera muy distinta de la comprensión popular que se basa en una lectura sencilla del Antiguo Testamento. So in this part of my talk, I may present a picture of Israel's history that you will find surprising, perhaps even uncomfortable. But those pictures are not original with me. They are common among respected historians of ancient Israel. Así que en esta parte de la presentación, quizá voy a presentar una imagen de la historia de Israel que pueda sorprender o que pueda ser hasta incómoda, pero esta imagen no es original mía, es común entre historiadores e historiadoras del Israel antiguo. Also remember that what historical investigation proposes is not infallible. It's not inspired. No historical hypothesis is. It's a carefully reasoned and reasonable reconstruction of Israelite history, but like any reconstruction based on incomplete evidence and limited knowledge, it is probable at best. Disputes among his careful historians are not usually about whether a reconstruction is surely right or surely wrong. They're usually about whether a reconstruction is more or less probable. I'll illustrate that by giving you 3 different and incompatible proposals, all of which are based on interpretations of the biblical text held by respectable historians. Recordemos que lo que la investigación histórica propone no es infalible, no es inspirada, no hay una hipótesis histórica que lo sea. Es una reconstrucción razonable y cuidadosa de la historia de Israel, pero se basa en evidencia incompleta y conocimiento limitado, por lo tanto es probable, ¿verdad? Entonces hablamos de si una propuesta es más probable o menos probable. Voy a ilustrar esto presentando 3 propuestas diferentes e incompatibles. Las 3 se basan en interpretaciones del texto bíblico y son de estudiosos y estudiosas respetados. So, the history of Israelites' religion. La historia de la religión de Israel. Israelite religion changed during the centuries that we are considering. This is not always clear in the biblical texts, because as a rule, the texts express the form of Israelite religion that was current at the time the texts received their final form. And they often read that form of Israelite religion back
into earlier periods, even when Israelite belief and practice was quite different in those earlier periods. In the case of the stories we're studying, this means that 1 Kings 20 and 22 reflect Israelite belief and practice as they were at the time of the Deuteronomistic historian 250 years later. La religión de Israel cambió durante los siglos que estamos considerando. Esto no es siempre claro en los textos bíblicos porque los textos expresan una forma de la religión de Israel que presente en la época en que fueron redactados en su forma final. Y entonces muchas veces incorporan esa versión de la religión en los periodos anteriores, incluso cuando podría haber sido muy distinto en esos periodos. Los capítulos que estamos estudiando reflejan la práctica y la creencia del antiguo Israel tal y como era en la época del historiador deuteronomista. These were not the religious beliefs and practices of the time when King Ahab was alive. And we must be aware of the differences in order to understand what chapters 20 and 22 can tell us both about the times when the events occurred and about later stages of the story's evolution. The important issue for our purposes here is that over the centuries, Israel's belief and practice changed very gradually from recognizing and worshiping multiple deities ruled by a chief god named Yahweh to worshiping Yahweh alone. La práctica y la religión de los israelitas 250 años antes del texto de la historia deuteronomista, cuando el rey Ahab estaba vivo, era muy diferente a lo que encontramos en la versión del deuteronomista. Tenemos que ser conscientes de estas diferencias para poder entender lo que los relatos nos cuentan acerca de la época cuando ocurren los eventos y el desarrollo del posterior del relato. Es importante para este objetivo entender que a lo largo de los siglos la práctica religiosa de Israel cambió gradualmente desde una que reconocía y adoraba a muchos dioses y diosas gobernados por un dios principal, Yahvé, a la adoración única de Yahvé. The earliest stage of Israelite religion that we can reconstruct is a form of polytheism. Israel recognized and engaged in the worship of multiple deities. In part, but only in part, this was because the nation had two distinct population groups, Canaanites and Israelites, each of which had its own ideas about God. For Canaanites, the deities were ruled by the high god El, but he didn't involve himself in human affairs very much. Las etapas más tempranas de la religión de Israel que podemos reconstruir evidencian una forma de politeísmo. Israel reconocía y adoraba varias deidades. Por esto, quizá en parte porque habían dos poblaciones distintas, cananeos e israelitas, cada uno con sus ideas acerca de los dioses. Para los cananeos, las deidades eran gobernadas por el dios supremo El, pero no se involucraba mucho en los asuntos cotidianos. The important god for the Canaanites was the god Baal. That's a title, it's not a name. It means Lord. His personal name, Baal's personal name, was Hadad. He was the god of rain and storms. And if you've ever been in the land of Israel, you know that without rain and storms, there is no Israel. It has no rivers that can irrigate land. The only river is the Jordan, and it's way down at the bottom of a ditch. So, the God of rain and storms is the most important God in Israel. Israelites
worshipped Yahweh, whom they identified with El. El and Yahweh were, for the Israelites, the same God. But Yahweh was also the Israelite God of rain and storms. El dios más importante para los cananeos era Baal. Baal significa Señor. El nombre personal de Baal era Hadad. Era el dios de la lluvia y de las tormentas, y si han estado en Israel saben que no existe. Ese país no existe, o esa tierra sin lluvia, porque no hay fuentes de agua. El dios importante para los israelitas es Yahvé. Ese es un nombre propio, así como lo es Hadad, nombre propio de Baal. Y los israelitas identificaban a Yahvé con él, el dios supremo. Y también le otorgaban el control de la lluvia y de las tormentas. At this earliest stage, Israelites did not think that worshiping Yahweh excluded reverence for other deities. The lesser deities were considered members of Yahweh's royal court, not his rivals. And their service of Yahweh increased his glory, much as the glory of any king is measured by the size and the magnificence of his court. The essential element that set Israelite belief and practice off from Canaanite belief and practice was the demand that Yahweh, rather than Baal, be worshipped as the most important deity. En esta etapa los israelitas no pensaban que adorar a Yahvé excluía la adoración de otros dioses inferiores. Esos dioses y diosas inferiores eran parte de la corte de Yahvé, no eran rivales. Y su servicio a Yahvé aumentaba su gloria, su honor, así como cualquier rey aumenta su honor al tener una gran corte. El elemento esencial que distinguía la práctica y la creencia israelita de la cananea era la demanda de parte de Israel de que Yahvé era el Dios más importante y no Baal. Both Canaanites and Israelites assumed that, like any powerful king, the chief deity would be surrounded by a royal court of lesser divine beings. In fact, the commandment that we usually translate, "You shall not have other gods before me," no tendrás otros dioses rivales míos, that commandment is literally in Hebrew, "You shall have no other gods at my face." In other words, no other gods that can look me in the eye because they're on the same level as I am. Cananeos e israelitas asumían que como cualquier rey poderoso, el Dios principal estaría rodeado de seres divinos inferiores. Incluso el mandamiento que traducimos, no tendrás otros dioses delante de mí, en Éxodo 20, literalmente en hebreo dice, no tendrás otros dioses en mi cara. No habrán otros dioses que me puedan mirar a los ojos, porque entonces estarían en el mismo nivel. In terms of our texts, that means that the Ahab who appears as a devout and faithful worshiper of Yahweh in the original stories that we have identified in 1 Kings 20 and 22, and the Ahab who appears elsewhere as tolerant of the worship of Baal, that they are not incompatible figures. The population of Ahab's kingdom involved both Canaanites and Israelites. Since both groups recognized multiple deities and shared at least some of them, Ahab's duty as king meant keeping the two religious systems in balance and at peace with one another. Entonces, respecto a nuestros relatos, significa que el Ahab que aparece como un devoto de Yahvé en los relatos originales, y el Ahab que aparece en otros textos como tolerante de la adoración de Baal, no son figuras incompatibles. La población del reino de Ahab
tenía a cananeos e israelitas. Ambos grupos reconocían muchas deidades, incluso compartían deidades. La responsabilidad de Ahab como rey era mantener estos sistemas religiosos en equilibrio y en paz. The earliest forms of 1 Kings 20 and 22 may suggest that Ahab himself worshipped Yahweh, but if he did, then, like his contemporaries, he did so within a polytheistic recognition that other lesser deities existed and could be worshipped without fault, as long as they were reckoned as subordinate to Yahweh. Las formas más tempranas de Primera Reyes 20 y 22 podían sugerir que Ahab adoraba a Yahvé, pero como sus contemporáneos lo hacía dentro de un reconocimiento politeísta de que habían otras deidades inferiores que podían ser adoradas sin ningún problema, siempre que fuesen subordinadas a Yahvé. Now we go on to the next point, which is the prophetic movement in the north. El movimiento profético en el norte. Ahab's royal court, like most royal courts in the ancient Near East, included what our text calls prophets. It would be a mistake to identify these prophets with the prophets of the Bible like Jeremiah, Ezekiel, and so on, though there was some overlap. Some were in both camps. Isaiah, for example, was both. The royal court prophets were appointed advisors of the king, professionally trained to speak formally and officially in the name of a deity. In our texts, in these two chapters, Zedekiah and the prophetic group associated with him are typical royal court prophets. La corte de Ahab, como la mayoría de las cortes reales del antiguo cercano oriente, incluía lo que nuestro texto llama profetas. Sería un error identificar estos profetas con los profetas de la Biblia, Jeremías, Ezequiel, aunque había algún trasdrapo. Los profetas de la corte eran asesores del rey, consejeros, entrenados para hablar formalmente y oficialmente a nombre de la deidad. En nuestros textos, Sedequías y un grupo profético que se asocia con él son los profetas de la corte típicos de esa época. During Ahab's reign, an apparently new religious movement was just beginning in Israel. This was the appearance of individuals who were independent of the professional prophetic establishment, but who claimed that God himself had commissioned and sent them to be prophets. Elijah, who was a contemporary of Ahab, is the first prominent example of this sort of prophet. Micaiah ben Imlah, who's mentioned in chapter 22, is another one, although he also seems to be connected with the royal court prophets. Durante el reinado de Ahab, sin embargo, aparece un nuevo movimiento religioso en Israel. Aparecen individuos que eran independientes a los profetas oficiales de la corte y que reclamaban que Dios mismo los había comisionado, los había enviado a ser profetas. Elías, contemporáneo de Ahab, es el primero. Micaías ben Imlah, mencionado en el capítulo 22, es otro, aunque también parece estar involucrado en la corte. One of the innovations that this new non-professional class of prophets began to promote during Ahab's reign was the idea of exclusive worship. That is, they insisted that Israelites should worship only Yahweh, and that other deities should be ignored and not honored in any way. They acknowledged that these other deities existed, but they argued that Yahweh required that none of the other deities be worshipped. Israelites were to worship Yahweh and Yahweh alone. The technical term for this, by the way, is not monotheism,
It's monolatry. Monotheism is there is only one God. Monolatry is there is only one God that we pay attention to. Una de las innovaciones de este grupo, esta nueva clase de profetas, es la idea de la adoración exclusiva. Insisten en que Israel debe adorar solo a Yahvé y que otras deidades deben ser ignoradas, no deben ser honradas. Reconocen que existen, pero argumentan que Yahvé exigía que ninguna de las otras deidades sean adoradas. Los israelitas debían adorar a Yahvé y solo Yahvé. El término técnico para esto es monolatría, no monoteísmo. En otras palabras, se admite la existencia de otros dioses, pero se permite adorar uno solo. The idea of exclusive worship of a single deity was radical and new in Ahab's day, and it was certainly considered impious. It was fanatical and contrary to true Yahwism. But over the next 2 centuries, the radical new idea gained more and more adherents until it eventually became the mainstream thinking and official dogma and national policy. This is the thinking that we find in the Deuteronomistic history. La idea de la adoración exclusiva de un solo Dios era radical, era nuevo en la época de Ahab y ciertamente se consideraba algo impío, algo contrario al yavismo, al verdadero yavismo. A lo largo de los próximos 2 siglos, esta idea nueva, radical, adquiere más y más adherentes hasta convertirse en la forma principal de pensamiento y un dogma oficial, una política nacional. Esto es lo que encontramos en la historia deuteronomista. So now we come to the Deuteronomistic history under this section. Entonces vamos con la historia deuteronomista. In the 600s and early 500s, that is when the Deuteronomistic history was compiled in the form that we have it today, Israel was still not monotheist, strictly speaking. The official religion was monolatry, that is, exclusive worship of a single deity, Yahweh, with no allowance for worship of any other divine beings who made up Yahweh's court. This form of Yahwism had become the official Israelite religion by the time the Deuteronomistic history was written. As a consequence, when the Deuteronomistic historian gives us information about earlier historical periods, he judges their religious practices in terms of the practice of his own time, that is, worship of Yahweh alone. Entonces, la historia deuteronomista, en los años 600, 500 antes de Cristo, cuando se compila la historia deuteronomista, Israel no era aún monoteísta. La religión oficial era la exclusiva adoración de una deidad, Yahvé, pero reconociendo la existencia de otras. Esta forma de yavismo se había convertido en la forma oficial de la religión de Israel para la época en que se escribe la historia deuteronomista. Por lo tanto, cuando el deuteronomista nos aporta información de periodos históricos previos, está juzgando sus prácticas religiosas con base en su práctica, la práctica de su época, es decir, la adoración única de Yahvé. For the Deuteronomistic historian, then, the fact that Ahab tolerated the worship of any god beside Yahweh is sufficient to condemn him. And the fact that Ahab may have joined in such worship, and even worse, worshipped Baal, Yahweh's chief rival among the gods, that's enough for the Deuteronomistic historian to condemn him as having done more evil than any other in the sight of Yahweh than all who preceded him. Historically, we can understand why the Deuteronomistic historian would come to this conclusion, but we can also see why his condemnation of Ahab is based on erroneous assumptions about earliest Yahwism. Para el historiador deuteronomista, entonces, el hecho de que Ahab tolerara
la adoración de cualquier otro dios aparte de Yahvé era suficiente motivo para condenarlo. Y que Ahab hubiese participado en esta adoración, es decir, adorar a Baal, el rival de Yahvé entre los dioses, era suficiente como para afirmar que Ahab había hecho lo malo a los ojos de Yahvé más que cualquier otro que reinó antes de él. Históricamente podemos entender por qué el historiador deuteronomista podría haber llegado a esta conclusión, pero también podemos ver por qué su condena de Ahab se basa en presuposiciones erróneas acerca del yavismo temprano. So, to summarize this much, Para resumir, this reconstruction of the development of Israelite religion can explain some puzzling aspects of our text. Ahab of Israel was king during the period of time when the fanatical Yahweh alone movement of the fringe prophets was just getting underway. He, no doubt, worshipped Yahweh along with other lesser deities. This, after all, was the Orthodox Israelite practice of his time. esta reconstrucción del desarrollo de la religión israelita nos puede ayudar a entender algunos aspectos de nuestros relatos. Ahab de Israel fue rey durante un periodo de tiempo en el que este movimiento radical, fanático de solo Yahvé, de profetas marginales, estaba iniciando. Sin duda, Ahab adoraba a Yahvé junto con otros dioses, porque esa era la práctica de la época. That situation is reflected in the earliest forms of the stories that we've been able to reconstruct. Despite Ahab's worship of Yahweh, the fanatical monolatry of the early prophetic movement produced the condemnations leveled at Ahab in the prophetic expansions of both stories. Esta es la situación que se refleja en la versión temprana de los relatos. A pesar de la adoración de Yahvé por parte de Ahab, la monolatría extrema de los profetas del movimiento profético produjo una condena hacia Ahab en las expansiones proféticas de estos relatos. Finally, by the time of the Deuteronomistic historian, the Yahweh alone movement had become mainstream orthodoxy. And so the Deuteronomistic historian was able to incorporate the stories of Ahab and the wars with Aram, including the prophetic condemnations of Ahab, smoothly into his lengthy and polemical account of Ahab as the worst king Israel ever knew. Finalmente, ya para la época del historiador deuteronomista, el movimiento solo Yahvé se había convertido en ortodoxia, así que el historiador pudo incorporar los relatos de Ahab y las guerras con Aram, incluyendo las condenas proféticas, perfectamente sin ningún problema dentro de un relato polémico contra Ahab como uno de los peores reyes de la historia de Israel. However, Sin embargo, our search for the underlying history has one more step to take. nuestra búsqueda de la historia detrás de este relato nos lleva a dar un paso más. And this step complicates everything. There is a very long Assyrian inscription that throws light precisely on these years. It's called the monolith inscription, and it was erected by an Assyrian emperor to commemorate his early battles and victories. It was discovered in 1861 and has been extensively studied and often translated since then. Este paso que vamos a dar desafortunadamente complica todo. Hay una inscripción muy larga, asiria, que precisamente ilumina estos años. Se llama la inscripción del monolito y fue erigida por un emperador asirio para conmemorar sus batallas y sus victorias. Fue descubierta en 1861 y ha sido muy estudiada y traducida. Two facts about this inscription require that we take account of.
First, unlike our biblical texts, the physical text that we possess is the original inscription, not a copy. It's almost contemporary with the events that it recounts. The text was carved in stone probably at the end of the 850s or in the early 840s. And we still have that stone with its lengthy inscription. It's in the British Museum in London. Hay dos aspectos de esta inscripción que requieren que lo tomemos en cuenta. En primer lugar, tenemos el original, no es una copia, y es contemporáneo de los eventos que relata. El texto es grabado en piedra, probablemente a finales del 850-840. Y tenemos esa piedra con su inscripción. Está en el Museo Británico en Londres. For contrast, consider the biblical text, where our oldest physical texts of any parts of the Bible, any parts of the book of Kings, are copies of texts and date from at least 700 years after the events. And our oldest complete copies of the book of Kings date a few hundred years later than that. We have seen, as we've already seen, the stories themselves went through several stages of oral and written transmission before they even got written down. So, since the monolith inscription is close to an eyewitness text to this period of history, any information in it is relevant to the events we are discussing and will be of primary importance. En contraste con la inscripción, el texto bíblico que tenemos, ¿verdad? Los textos físicos son copias de textos que datan de 700 años después de los eventos, ¿verdad? Y las versiones completas del libro de Reyes en hebreo son de muchos cientos de años posteriores. Entonces, como ya hemos visto, las historias pasaron por varias etapas de transmisión y revisión. Como la inscripción es casi un testigo ocular, ¿verdad?, del momento, la información que hay en ella es relevante. The monolith inscription was commissioned by the Assyrian Emperor Shalmaneser III to commemorate a long series of battles and victories by which Shalmaneser extended Assyrian control and influence. Toward the end of the inscription, Shalmaneser recounts his great victory in battle at Karkar in Syria. The battle took place in 853-852. Do those numbers, remember those numbers? Okay. The battle took place in 853-852, and Shalmaneser's opponents were a coalition of West Asian kings led by Hadadezer of Aram, who had among his allies Ahab of Israel. La inscripción fue comisionada por el emperador asirio Shalmaneser III para conmemorar una serie de batallas y victorias. Al final de la inscripción recuenta su gran victoria en la batalla de Karkar en Siria. La batalla se llevó a cabo en 853-52, fechas que ya hemos visto. Sus oponentes eran una coalición de reyes liderados por Hadadezer de Aram, y entre sus aliados estaba Ahab de Israel. The monolith inscription is a royal monument, and historians are understandably skeptical about inscriptions where kings praise themselves. The claims that such an inscription makes must be evaluated carefully. For instance, most historians today think that the Battle of Karkar ended in a stalemate, not in a glorious victory for Shalmaneser's claims for himself. La inscripción es un monumento real. Historiadores razonablemente son escépticos
de las inscripciones donde los reyes se alaban a sí mismos por sus victorias. Lo que presenta la inscripción debe ser evaluado. Por ejemplo, historiadores piensan que la batalla de Carcar no terminó en una victoria para ninguna de las partes. No fue la gran victoria que el emperador de Siria reclama. Now, while it's quite reasonable to suspect that Shalmaneser's claims of victory might be exaggerated, it's not reasonable to assume that the whole account of battle is made up. The battle certainly occurred, and the monolith inscription is the only contemporary source of information we have about it. Podemos sospechar que la descripción de la victoria que hace Shalmaneser podría ser exagerada. No es razonable pensar que todo el relato de la batalla es un invento. La batalla ciertamente ocurrió y la inscripción del monolito es la única fuente contemporánea que tenemos. From our point of view, the problem is that the information we have from Shalmaneser contradicts what we have in the Book of Kings. For one thing, in 1 Kings 20, the king of Aram is named Ben-Hadad, not Hadadezer. Now, that's not a major problem. Some evidence from Aram suggests that these may have been alternate names for the same king. Desde nuestro punto de vista, el problema es que la información que tenemos de la inscripción contradice lo que está en el libro de Reyes. Por un lado, el rey de Aram en Reyes se llama Ben-Hadad, no Hadadezer. Ahora, esto puede no ser problema significativo porque hay evidencia de que habían varios nombres, que los reyes tenían nombres diferentes. Much more serious is the contradiction that according to the monolith inscription, Ahab is an ally of the king of Aram in 852-853 BC, when the battle takes place, whereas in the Hebrew Bible, Israel and Aram are at war for the last 3 years of Ahab's life. Más seria es la contradicción que encontramos que en la inscripción Ahab es un aliado de Aram cuando la batalla de Carcar se lleva a cabo, mientras que en la Biblia hebrea Israel y Aram están en guerra durante por lo menos 3 años de la vida de Ahab. Since 1 Kings 22 describes Ahab's death in battle with Aram around 853-852, this makes the hostilities between Israel and Aram in 1 Kings simultaneous with the alliance of Israel and Aram in the monolith inscription. Ya que Primera Reyes 22 describe la muerte de Ahab en una batalla contra Aram en 853 o 52, esto significa que las hostilidades entre estos dos pueblos en Primera Reyes se dan en forma simultánea con la alianza entre Israel y Aram, según relata la inscripción. These disagreements between the monolith inscription and what we find in 1 Kings 20 and 22 are further complicated by the fact that the Bible nowhere even mentions the Battle of Karkar, a major battle in which King Ahab took part. Estos desacuerdos entre la inscripción y lo que encontramos en Primera Reyes se complican aún más por el hecho de que la Biblia no menciona la batalla de Karkar, una batalla principal en la cual Ahab participó. All of this has led to much speculation and much head scratching on the part of historians of ancient Israel, but to no agreement on how to reconcile the monolith inscription with 1 Kings 20 and 22. Scholars have proposed 3 different explanations, all of which are reasonable, and all of which continue to be held by different scholars today. Esto ha llevado a mucha especulación por parte de historiadores del antiguo Israel sin un acuerdo sobre cómo reconciliar la inscripción del monolito con Primera Reyes 20 y 22. Estudiosos y estudiosas han propuesto 3 explicaciones, todas son razonables y todas se mantienen hoy, ¿verdad?, en vigencia. First, some judge that 1 Kings 20 and 22
both depict actual historical battles between Israel under Ahab and Aram under Ben-Hadad, but that the two nations joined forces temporarily to withstand Shalmaneser. After fighting Shalmaneser to a stalemate, then they would have gone back to fighting one another. Algunos juzgan que en Primera Reyes se representan en Primera Reyes 20-22 batallas reales entre Israel y Aram, pero que estas naciones se unieron para luchar contra Shalmaneser en Carcar. Y después de esa batalla volvieron a sus hostilidades entre ellos, ¿verdad? Entre los dos pueblos. The main problem with that attempt to reconcile the monolith inscription and the biblical text is the improbability of Israel being both an ally and an enemy of Aram at the same time. El problema principal con esta propuesta es lo improbable de que Israel sea tanto aliado como enemigo de Aram al mismo tiempo. There's a second problem hidden in the biblical text itself. In 1 Kings 22:35-37, Ahab dies of injuries received in battle. But in 1 Kings 22:40, it says that Ahab slept with his ancestors. Elsewhere, that phrase, he slept with his ancestors, is never used of a king who dies by violence. It's always used of a king who dies of illness or old age. So it suggests that the editor who wrote that line about him sleeping with his ancestors didn't know the stories of the Aramean War and didn't know of Ahab's death, or had not, let me phrase this right, had not read a story of Ahab dying in battle. Un segundo problema es la contradicción que encontramos en el texto bíblico mismo, en el capítulo 22, 35 y 37. Ahab muere en la batalla, pero Primera Reyes 22:40 dice que él duerme con sus antepasados. Esa frase nunca se usa acerca de un rey que muere violentamente, solo los que mueren por enfermedad o por vejez. Sugiere que el editor que escribió 22:40 no conocía la historia de la muerte en batalla de Ahab y por lo tanto que es una inserción tardía en el relato. Second possible explanation. La segunda explicación posible. Some scholars judge that 1 Kings 20 and 22 both depict hostilities between Ahab and Ben-Hadad, but that setting them, quote, 3 years apart, chapter 22, verses 1 and 2, is a detail added by a later editor. In this view, 1 Kings 20 would reflect a much earlier battle, and 1 Kings 22 would reflect a later battle after Karkar, in which Ahab perished. Otros sugieren que ambos textos, ambos relatos, representan hostilidades entre Ahab y Ben-Hadad, pero que en el capítulo 22, cuando indica que es después de 3 años, ese detalle es un agregado posterior. Es decir, Primera Reyes 20 reflejaría una batalla previa y Primera Reyes 22 una batalla tardía después de Karkar. That kind of an explanation lessens the problem, but it doesn't entirely resolve the contradiction of Ahab being both an ally and an enemy of Aram at the same time. And it still suffers from the contradiction of Ahab dying in battle and sleeping with his ancestors. Este acercamiento reduce pero no resuelve el problema de Ahab, representado como tanto aliado y enemigo de Aram. Y también sufre de la contradicción de que Ahab muere en la batalla, pero se le dice de él que duerme con sus antepasados.
And the third explanation, some would suggest, and this is widely held, that both or one or both of our chapters actually chronicle battles between Israel and Aram that happened later under other kings, and that they have simply been imported back into the story of Ahab. Otros dirían que estos capítulos relatan eventos que involucraban otros reyes de Israel y Aram, no Ahab y Ben-Hadad. En la transmisión de los relatos los nombres fueron cambiando y las historias se trasladaron a el reinado de Ahab. I'm going to skip that. Each of these explanations is held by responsible and respected historians and biblical specialists. My point in mentioning them is not to suggest that one is right and the others are wrong. It's to illustrate that our knowledge of important events in the history of ancient Israel is often incomplete and sometimes contradictory, and that at least some historical questions, the best we can hope for is plausibility. Cada una de estas explicaciones la propone historiadores responsables y respetados. No estoy sugiriendo aquí que una tiene más razón que la otra. Es para ilustrar que nuestro conocimiento de eventos importantes en la historia del Israel antiguo es incompleto y contradictorio. Y que sobre algunas preguntas históricas lo que podemos buscar es lo más factible, ¿verdad? Lo más posible. You will be happy to know that we have reached conclusions. Van a estar contentos de saber que llegamos a las conclusiones. We have explored 2 chapters of the Hebrew Bible using methods from 2 different disciplines, literary criticism and historical investigation. One thing we've learned is that the stories themselves have a complicated history that affects our reading of them even before we begin to ask questions about the history of Israel. Hemos explorado 2 capítulos de la Biblia hebrea usando métodos de 2 disciplinas diferentes, la crítica literaria y la investigación histórica. Una de las cosas que hemos aprendido es que los relatos mismos tienen una historia complicada que afecta nuestra lectura de ellos, incluso antes de empezar a hablar de la historia de Israel que representa. The oldest versions of the stories that we can reconstruct, the oldest version of the stories that we can reconstruct, emerges from and reflects a time when Israel acknowledged Yahweh as supreme among the gods. It depicts Ahab as a faithful worshiper of Yahweh, blessed by him with victory in battle, but eventually falling victim to a stray Aram. The text offers no theological explanation for his death. In other words, there is no indication that the story blames his death on some sin. La versión más antigua de los relatos que podemos reconstruir emerge de un tiempo cuando Israel reconocía a Yahvé como supremo entre otros dioses. Representa a Ahab como un adorador de Yahvé, bendecido por Yahvé con victoria en la batalla, y muere en la batalla, víctima de una flecha perdida. El texto no ofrece explicaciones teológicas de su muerte. En otras palabras, no hay indicación de que la historia culpabilice la muerte de Ahab, culpabilice a Ahab por su propia muerte, a causa de pecados del principio. The stories themselves show sophisticated literary characteristics typical of oral and written storytelling, rather than the factual dryness of official court records. As a result, even if we conclude that the stories have a historical basis, we must remain aware of the ways in which the human urge to tell an interesting story may have shaped parts of the account. Los relatos reflejan características sofisticadas, literarias típicas
de la tradición oral y escrita de relatos, de cuentos, y no de registros históricos, crónicas históricas. Podemos concluir que aunque las historias podían tener una base histórica, los relatos podían tener una base histórica, tenemos que estar conscientes de que la necesidad humana de contar una historia interesante podría haber moldeado algunas partes de los relatos. Sometime after the stories originated, a group of figures whom later centuries would call prophets, but who were probably considered fanatics by their contemporaries, developed a belief and practice according to which Israelites should worship only Yahweh and should ignore all other deities that exist. For this group, Ahab's tolerance of the worship of other gods, particularly Baal, was a crime against Yahweh. Un tiempo después, entre un grupo de figuras que posteriormente se llamarían profetas, pero que probablemente fueron considerados fanáticos por sus contemporáneos, se desarrolló una práctica según la cual los israelitas podían adorar solo a Yahvé y deberían ignorar todos los demás dioses y diosas. Para este grupo, la tolerancia de Ahab hacia la adoración de otros dioses, en particular de Ahab, era un crimen contra Yahvé. So when they retold the stories of Ahab's wars against Aram, they added condemnations intended to explain his death as punishment from Yahweh for not following the prophets' radical new insistence on monolatry. We cannot consider this polemic revisionism a reliable contemporary judgment on Ahab. It is later theological propaganda. Cuando estos profetas contaron las historias de las guerras de Ahab contra Aram, incluyeron condenas para explicar su muerte como un castigo de Yahvé por no haber seguido o obedecido la insistencia radical de estos profetas en la adoración única de Yahvé. No podemos considerar este revisionismo polémico como un juicio contemporáneo confiable de Ahab. Es una propaganda teológica posterior. Finally, the Deuteronomistic historian inherited the stories of Ahab from a prophetic movement that had become mainstream. He did not see the insistence on monolatry as an innovation, since it had become official doctrine by his time. And for him then, the prophetic version of the stories of Ahab and the wars with Aram made perfect sense, particularly in view of other stories of Ahab, where he shows openness to the worship of Baal. Finalmente, el historiador deuteronomista hereda los relatos de Ahab del movimiento profético que ya se ha expandido. No percibe la insistencia en la monolatría como una innovación, ya era una doctrina oficial. Para este historiador, entonces, la versión profética de los relatos de Ahab eran razonables, eran lógicos, particularmente en vista de otros relatos acerca de Ahab, donde se percibe su apertura a la adoración de Baal. So the Deuteronomistic historian treats Ahab according to the prophetic bias, retells the stories as the prophets have expanded them, and condemns Ahab as the worst king Israel ever had. Así que el historiador deuteronomista presenta a Ahab según la versión profética, cuenta las historias con las expansiones proféticas y condena a Ahab como el peor rey de Israel. When we look to the stories as a source of historical information, then we must focus on the earliest forms of the stories that we can recover. Once we understand the polytheistic religious context that was the norm during Ahab's time, including among Israelites, then we can recognize in Ahab's worship of Yahweh the typical behavior that one would expect of a faithful Yahwist king in the 9th century BCE. Cuando
vemos los relatos como una fuente de información histórica, entonces debemos mirar la forma más antigua, más temprana de los relatos, a la cual podamos tener acceso. Una vez que entendemos que el contexto politeísta era la norma durante la época de Ahab, podemos reconocer que la adoración de Yahvé, en el caso de Ahab, era un comportamiento típico de un rey fiel en el siglo IX a.C. We have no other direct information in our sources about the political situation between Israel and Aram during these years. But the entire period from 950 to 750 BCE saw the two nations shifting between hostility, sometimes violent, and treaty. It is perfectly consistent with other passages in the Hebrew Bible to see these years as a time of war between Israel and Aram. No tenemos información directa en nuestras fuentes acerca de la situación política entre Israel y Aram, pero todo el periodo entre 950 y 750, durante todo ese tiempo vemos estas naciones pasando de relaciones de hostilidad, algunas veces violentas, y tratados. Es perfectamente consistente con otros textos de la Biblia hebrea ver estos años como un tiempo de guerra entre Aram e Israel. But when we attempt to reconcile this picture with information available from Assyrian sources, the biblical picture becomes problematic. Since the monolith inscription, a contemporary near eyewitness text, attests to an alliance between Aram and Israel against Assyria during the very years when the biblical text has Israel and Aram engaged in war with one another, the biblical picture becomes, for many scholars, historically untenable. Pero cuando tratamos de reconciliar esta imagen con la información que tenemos de fuentes asirias, se vuelve problemática. La inscripción del monolito, una fuente contemporánea, nos indica que había una alianza entre Israel y Aram contra Siria en los mismos años que la Biblia dice que había guerra entre estas naciones. Por lo tanto, la imagen que nos presenta la Biblia se convierte en algo insostenible para algunos biblistas. I think we can skip that last sentence. Okay. Muy bien. That's... Quiero felicitar por el aguante, la resistencia. Abrimos el espacio de diálogo, de preguntas. Podemos ordenarnos como en unas 2, 3 preguntas y Elizabeth nos ayuda con David nos ayuda con la traducción y la anotación de las preguntas. Y luego damos el espacio para que el profesor responda. También tenemos preguntas, no sé si habrá preguntas de que nos están mirando vía Facebook, ¿verdad? Considerando que el punto focal de la historia protagonista es la infidelidad, y por tanto la infidelidad es la causa del homicidio, podría considerarse que el protagonista haya obviado, aún conociendo la historia real, el dato para mantener constante su teología de infidelidad. ¿Alguien más? Pareciera que nadie más, entonces... un comentario que los deuteronomistas que escribieron el reino de Israel de Ahab, que estaba bien prosperado, pero ellos que intentaron o escribieron para que menos que calificado de David o Salomón. Pero me parece que es así capté lo correcto, ¿no? Es un comentario. Sí, comentarios.
Yeah, I think if I understand the first question, it is certainly possible that the Deuteronomistic historian would have injected the negative stuff. But I think it's more likely that he received that negative vision of Ahab from the earlier prophetic movement, because their opposition to Ahab was based on their theological monolatry. I think it's more likely that we see it starting in the 8th century prophets of Israel. Dice, sí, en términos de la primera pregunta, sin duda alguna hay una posibilidad de que el historiador deuteronomista utiliza y pusiera el contenido negativo en torno al rey Ahab. Pero lo que dice el profesor Walsh acá es que lo más probable sea relacionar el discurso negativo con un fenómeno histórico del profetismo, ¿verdad? Que ya estaba siendo rival de proyectos como el de Ahab. Entonces, que por esta situación histórica en el cual se levanta este movimiento profético, probablemente sea más apropiado asumir esta posición negativa en esa época, aunque siempre está la posibilidad del deuteronomista. You might also point out that in the stories of Elijah, which seem to come from before the Deuteronomist, he is very, very strong against Baal. And so that anti-Baal attitude predates the Deuteronomist, and it's quite likely to have emerged among the prophets of the 8th century, the fringe prophets. Y un ejemplo claro sería el rol de Elías, ¿verdad? Porque Elías es un profeta del siglo 8, bueno, del siglo 9, mejor dicho, y ya tenemos en el discurso de Elías un discurso antibala, que daría pie para comprender que un profeta que está mucho antes de que se escriba la historia deuteronomista ya está hablando en contra de la oración a esta divinidad. El comentario, tal vez voy a saber el comentario. Sí, she was commenting that what she understands is that the Deuteronomist is presenting the kingdom of Israel, although it was much bigger and more prosperous, as inferior to Judah in some of this discourse. That's a very interesting thing, because when you look at the whole Deuteronomistic history, from Joshua through the end of 2 Kings, he spends almost as much time on the northern kingdom as he does on the southern. And he points out condemnations of the north, particularly with Ahab, but he also points out condemnations of the south with Manasseh. So I think, this is only a personal suspicion, I suspect that the Deuteronomistic historian had more positive feelings toward the northern kingdom than most scholars are willing to admit. But that's just my own personal. Que sí, el comentario de Miguel sobre la recepción negativa, un poco, ¿verdad?, del reinado del norte en relación con el reinado del sur. Lo que nos dice el profesor Walsh acá es que cuando vemos la colección de material que llamamos Historia deuteronomista, desde el libro de los jueces al segundo libro de Reyes, tenemos juicios de valor o juicios negativos. Bueno, tenemos una recolección de datos muy similar entre lo que pasa en el norte y en el sur, y también juicios negativos para reyes de ambos reinos, ¿no? Y ejemplos como el de Ahab en el norte y el de Manasés en el sur son parte de ese ejemplo. Pero lo que dice el profesor Walsh es que en su perspectiva, aunque usualmente se ha dicho que Judá sale mejor parada en el juicio de valor que hace la historia deuteronomista, en su opinión, hay una imagen más positiva del reino del norte de la que se busca aceptar, ¿verdad? Y pues los relatos pueden ser parte de eso. Me parece que para que lo resalte o fiel en el reino de David o Salomón,
y para que lo resalte estos reinados y que comparado con otros reyes que menor, inferior, que no sé, que lo trabajaron posteriormente. No sé qué estaría esto. Yeah, she's just wondering whether she's continuing the question, whether there's an attempt to elevate David and Solomon in this condemnation of the other kings, as they're presented as David, models. yes. Solomon, not so much. I really think the Deuteronomist has a grudge against Solomon. We tend to think of that Solomon passage as being very positive towards Solomon until the last chapter. But he's got some stuff in the earlier chapters where he points out some pretty nasty stuff about Solomon. But David, yeah, he likes David. El asunto es entonces la memoria que se recoge en torno a David y Salomón como reyes ejemplares contrarrestados a reyes como Ahab, ¿verdad? Entonces, la respuesta del profesor Walsh es que tal vez con David sí, pero con Salomón es un poco más difícil, ¿no? Y lo que opina el profesor Walsh es que el deuteronomista tiene alguna idea o un poco más de duda en términos de cómo recibir a Salomón, que usualmente la memoria de Salomón se lee negativa hasta el capítulo 11, ¿no? O 12 cuando termina su reino y se critica, pero que antes de este capítulo 11 ya tenemos vestigios de algunas actitudes de Salomón que no serían muy bien vistas por el deuteronomista. Entonces que sería bueno volver más allá. ¿Alguien más? José. Sí. Yo tendría una pregunta que no tiene que ver ni con historia ni con literatura, sino que tendría más bien que ver con teología cristiana. Nosotros sabemos hoy que los relatos bíblicos y la religión de la Biblia tienen muchísimo, pero muchísimo en común con las religiones de los pueblos de los alrededores. Y que lo que nosotros llamamos religión de la Biblia es un esfuerzo posterior por irse distinguiendo de ese fondo común. La pregunta consiste en lo siguiente: si nosotros entendemos que la fe cristiana es esencialmente una forma de relacionarnos en el mundo, de relacionarnos con otros, y si nosotros pensamos que ese modelo cristiano es un modelo referencial, ¿cómo entender que la tradición bíblica, que debe tanto a ese fondo común, digámoslo cananeo, solo sabe satanizarlo? Es decir, la religión de la Biblia es enteramente deudora de las religiones de su entorno, en todo sentido. Pero cuando se refiere a ellas, el único lenguaje que conoce es la demonización y la satanización. Ahora, ese texto es para nosotros texto sagrado. Esa conducta deviene en conducta referencial. ¿Cómo ver como referente una actitud en donde la afirmación de mi identidad implica necesariamente la anulación del otro?
inglés también, pero... Sí. ¿La quiere decir en inglés? Probablemente lo diga mejor que yo. Bueno. He's gonna say it in English. We know today that the religion of the Bible owes much to the religions of its environment. Okay? But every time that biblical authors speaks of those religions, they tend to discredit in the strongest way. If we understand that Christianity, which is represented in this text, help us to relate in the world with other people, how are we going to understand the fact that when the text itself is a reference or a model to relate with others, those others to whom the religion of the Bible itself owes much, they tend mostly to satanize those others. It seems as if the only way to affirm themselves is to condemn others. It's not a question that has to do with literature nor history. It's a theological question, because that text is the text in which we today base our faith. And relations with others are main subject, then and now. How do you see that? It seems to me that one key to approaching that dilemma is to recognize how literature functions. Literature is not prescriptive. Literature doesn't give us rules and regulations. Parts of the Bible have prescriptions, have rules and regulations. But a text like the one we're reading here is a story. And what a story does, it elicits a response from us. And that dynamic of calling us into the question is, to me, where grace, truth, God is at work. It doesn't tell us hate Canaanites, hate people who are not monotheists. It tells us a story. And it asks us to reflect on our own responses to the story in terms of values to which we have committed ourselves. I don't know if that's a sufficient answer, but that's how I would approach that question. Bien. Is that acceptable? I mean, Voy a traducir. I'm going to translate it. I was not expecting an answer. I wanted to hear the way you thought about it. okay. Entonces, me parece que una forma de ver este dilema es reconocer cómo funciona la literatura. La literatura no es prescriptiva, no nos da reglas o regulaciones. En parte la literatura bíblica lo hace, pero este texto en particular es un relato.
Este busca una respuesta de nosotros y nosotras como lectores y lectores y lectoras. Y esa dinámica de cuestionarnos es para mí donde está la gracia, donde está Dios, donde está la respuesta a este debate. El texto no nos dice odiemos a los cananeos, rechacemos a las personas que no creen en la monolatría, sino que nos cuenta un relato y nos pone a pensar y a reflexionar en los valores con los cuales estamos comprometidos. Y básicamente allí es donde estaría la manera de comprender ese rol. Pero en caso como así, lo dejan a los lectores y lo puede variar. Me parece que sí hay la intención, pero cada época o cada lectores que tiene que lo interpreta en su manera en torno de sus situaciones o de los ambientes todos. If that is so, what we're going to see is every reader is going to interpret from their own context, their own values, their own. Which every reader is going to do anyway. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, con cada lector y lectora. Cada lector y lectora, sí. Va a ser eso. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacer un comentario porque yo siento como si me hubieran llevado por un viaje extenso, ¿verdad? Por toda la historia de Israel, riquísimo, y me hace reflexionar sobre la complejidad de los textos bíblicos, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos a la hora de interpretarlos. Es decir, es muy fácil llegar a abrir, dice esto y nos vamos. Y ahí surge también lo que José mencionaba, ¿verdad? Entonces el texto nos sirve para eso. Pero este viaje nos lleva a ver esa complejidad que continúa con lo que dice Mimi en nuestras lecturas, ¿verdad? I'm saying that I feel like I've been taken on a trip, through ancient Israel and ancient Israelite history and religion, but seeing how complex the texts are and recognizing how we simplify, we read the text and we think it tells us something without respecting this process and this dynamic between story and history, and how today we are continuing that process, and the responsibility that places on us as Bible scholars, as theologians, as ministers, etc. When we read the Bible, and I think precisely when we don't recognize that is when we have what Jose Enrique was mentioning about using the Bible to say, these people are wrong. Yeah, to beat people up. Yeah, exactly. Yeah. So thank you for this. You're welcome. No sé si por internet hay alguna pregunta, solamente hubo comentarios, tuvimos demás, y no sé si hay alguien más que quiera participar. Si no, les agradecemos a todos ustedes por estar acá, por la resistencia que decíamos ahora, y sobre todo muchas gracias al profesor Walsh por estar aquí y por compartir. Muchas gracias. Thank you so much.